7:51 de la tarde y nosotros vamos cerrando el programa, pero por supuesto estamos con el comentario económico de Omar Mariluz. Se ratificó a la ministra Alba en la cartera de Economía y tiene retos importantes que superar. Omar Mariluz habla con el economista Alonso Segura para ver qué es lo que se tiene que hacer para mejorar la economía en nuestro país. Omar, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo está, Patricia? Muy buenas tardes y muy buenas tardes al exministro de Economía Alonso Segura. Y buenas en principio tardes, preguntarle cómo evalúa estos cambios y si cree que la conformación de este nuevo gabinete a pocos meses de acabar el gobierno le va a dar predictibilidad y sobre todo gobernabilidad al país en los próximos meses. Sí, Patricia, Omar, muchas gracias por la llamada. Bueno, vamos a verlo, ¿no? En realidad no tenemos cambio en el Ministerio de Economía, lo cual sugiere que va a continuar en la misma línea. Creo que necesitan ajustes en términos de políticas, no necesariamente personas. Sí preocupa, por ejemplo, que tengamos un cuarto ministro de Energía y Minas en lo que va del año. No podemos tener cambios tan frecuentes en carteras, en general en ninguna cartera, pero en carteras que son tan importantes para, los resultados económicos del país, ¿no? Va a ser clave la línea económica que plantee el nuevo premier. Como dije, está la ministra de Economía continúa ahí, o sea que intuyo que no habrán muchos cambios. Creo que necesitan ajustes, pero vamos a ver qué plantean, ¿no? Había algunas medidas interesantes en las propuestas del gabinete cateriano, otras que creo que no eran las más adecuadas y habían vacíos importantes, sobre todo mercado laboral. Vamos a ver qué plantean, ¿no? Y ahí, señor Segura, ¿qué le parece el cambio que ha habido? Se ha puesto de ministro al actual viceministro de Promoción del Empleo, Javier Palacios. Se criticó mucho el nombramiento de Martín Ruggiero por su poca experiencia en el sector público, o nula experiencia en el sector público. ¿Este cambio es positivo? Mira, yo tiendo a no opinar de personas, la verdad no lo conozco. Lo que sí te puedo decir es que las políticas orientadas a mitigar el impacto de la situación o las medidas adoptadas por el propio gobierno en mercado laboral claramente no han funcionado y eso es responsabilidad del Ministerio de Economía y del Ministerio de Trabajo, de ambos. Y él ha sido viceministro, entiendo. Entonces, ciertamente tiene que cambiar de chip, ¿no? Esperemos, no hubo en el discurso, ese es uno de los vacíos del anuncio, o los anuncios o las propuestas de política general de gobierno del premier cateriano, ex premier cateriano, fue vacío casi en términos de mercado laboral, más allá de iniciativas de empleo temporal. Me parece que no han calibrado durante toda esta pandemia la importancia de estabilizar el mercado laboral, por eso tenemos destrucción de 2 de cada 3 puestos de empleo adecuado, más de la mitad del empleo en Lima se ha destruido. A nivel nacional no lo sabemos porque no tenemos cifras todavía, pero la cifra va a ser, no sé cómo calificarla, brutal, ¿no? Uh-huh. Alonso, una pregunta. El Perú ha tenido uno de los programas más agresivos de reactivación económica. La ministra en su momento dijo que eran los que más plata habíamos puesto para que la economía no se cayera y se cayó. Obviamente tienen razón los congresistas cuando necesitan pedir explicaciones. Tiene razón el Perú cuando quiere pedir explicaciones. La ministra se mantiene en el cargo, lo que no necesariamente está mal, pero claramente tiene que hacer algo distinto. ¿Qué cosa tiene que hacer distinto? Sí, Patricia. Las proyecciones hasta el momento de fuentes internacionales son que no solo el Perú va a tener una de las peores contracciones económicas de América Latina y del mundo, sino 2020-21, aún con un rebote, ojalá importante, va a tener una de las mayores contracciones acumuladas 2021, o sea, para que veamos la magnitud del golpe, digamos. El programa fue grande de marketing, de anuncios, pero no necesariamente de ejecución, y tenía vacíos. Por ejemplo, los bonos tenían que haber sido cierto que enfrentaban restricciones existentes, pero debieron de haberse movido a un bono universal antes o semi-universal antes. Todavía no terminan de entregar el primero. Los bonos debieron ser más seguidos y ir reduciendo la cobertura conforme vas reabriendo la economía. Están en otra frecuencia ahora. Como mencioné, mercado laboral era fundamental. No han hecho básicamente nada en mercado laboral. Por eso han dejado que simplemente se ajuste de manera inercial y vemos los resultados. Creo que los esfuerzos por llegar a la MIPE, por el lado de garantía, de créditos, no fue suficiente. Algunos criticamos que Reactiva no iba a llegar a la MIPE y de hecho Reactiva 1 no llegó a la MIPE, por más que den cifras que quieran presumir que llegó, no llegó. Recién en Reactiva 2
con varios meses perdidos, está aparentemente llegando mejor. Pero entonces, si tomamos de referencia a Gamarra, por ejemplo, que es el emporio comercial más importante de Lima, está trabajando a menos del 30%. Algo no funciona, claramente. Algo no funciona, ¿no? Y lo otro es que no ha habido, o sea, no podríamos tener una cuarentena tan larga y tan generalizada para el sector formal, digamos, ¿no? Creo que todavía no conversan los protocolos sanitarios o las medidas para control de pandemia con las medidas económicas. Lamentablemente estamos ahora enfrentando en esta primera ola, porque no es que nunca la pasamos, puede haber distintas dinámicas regionales, digamos, territoriales, pero se está acelerando, ¿no? Y la pregunta es qué se ha hecho para en reapertura poder minimizar los riesgos. Creo que no lo suficiente, pero la economía, y economía no me refiero a PBI solamente, me refiero a economía familiar, economía de las empresas, micro, de la MIPE, está tan golpeada que difícilmente se puede regresar, digamos, en el tiempo, ¿no? Ahora, entonces estamos en una situación complicada, ¿no? Ojalá, de nuevo, lo que importa es que ajusten, que corrijan, que escuchen, que es algo que hemos venido diciendo durante meses, ¿no? Ahora, señor Segura, hay un diálogo importante entre el Congreso de la República y el Ejecutivo. Se lo digo porque hoy la Comisión de Defensa del Consumidor ha aprobado un nuevo proyecto de ley para que se pueda retirar el 100% de los fondos de las AFP. No sabemos todavía qué impacto puede tener esto en el sistema, pero pareciese que no hay un diálogo en materia económica entre los poderes del Estado. Sí, eso, eso sí creo que no es imputable al Ejecutivo, eso es claramente responsabilidad del Congreso. Creo que difícilmente podríamos, no sé si será, porque ya la verdad que cuesta creerlo, bien intencionado, pero ciertamente es difícil pensar en un Congreso más irresponsable, ¿no? Esta es solo una muestra más de una medida que va a tener consecuencias si se llega a aprobar, ha sido aprobado en comisión, muy, muy peligrosas para los propios afiliados. Retirar el 100% a una persona que no aportó un año. Yo dejé de trabajar un año después de que dejé el gobierno, y no significa que me voy a jubilar. A lo que voy es, están comprometiendo las finanzas públicas, están comprometiendo el bienestar de los propios afiliados, de los propios pensionistas. No estamos en una situación como para poder generar esas contingencias, ni a las finanzas públicas, ni a los hogares. Y es consistente lo que vienen haciendo, es realmente preocupante. Ojalá se puedan tender puentes, pero es muy difícil trabajar con un congreso que tiene esta actitud, ¿no? Pero tal vez si el MEF logra salvar esa distancia entre la economía familiar, la MIPE, el Congreso también deje de tomar medidas irresponsables, ¿no? Ahí debe haber un equilibrio, ¿no? ¿No crees? Ojalá. Yo creo que en realidad el tema ya no sale de la economía, creo que en realidad el presidente, más que el gobierno, debió en su momento usar más, apalancarse sobre su popularidad para tratar de parar iniciativas, ¿no? Pero no decidió no hacerlo, ¿no? Entonces el Congreso ha seguido, ¿no? Y ahora pues las relaciones son más difíciles, ¿no? Muy bien, Alonso Segura con nosotros. Gracias por el comentario y el punto está claro. Varias cosas que corregir. Si vamos en el mismo rumbo, la situación no mejora. Gracias, Omar. Gracias, Alonso, por la participación, por ayudarnos a entender el contexto económico y nos vamos con una noticia bonita. Usted